manejo conservador. Principalmente los objetivos que me tracé para esta charla fueron evaluar cuál es la evidencia actual que tenemos disponible para dar recomendaciones frente al manejo conservador de la artrosis glenohumeral y reconocer el manejo conservador tanto farmacológico y no farmacológico, cuáles son sus indicaciones, sus eventos adversos y la importancia de tenerlo presente en nuestros pacientes. Sabemos que la artrosis y el dolor en el hombro que genera esta es una de las causas más comunes de consulta en nuestros pacientes. Esa incidencia se ha visto pues que es mayor en el género femenino y sobre todo mucho mayor en esos pacientes por encima de 65 años. La prevalencia es variable, la literatura nos dice que es estimada entre el 4 y el 26% y que la mayoría de estos pacientes nos van a llegar con limitaciones funcionales, principalmente con movimientos por encima de la cabeza, bloqueo en la rotación externa y un dolor que puede ir progresando a su vez como la rigidez a medida que va pasando el tiempo. De entrada, saber y comentarles pues que no existe un tratamiento que sea netamente curativo y eso es importante también dejarlo claro para los pacientes. Generalmente el tratamiento conservador que utilizamos es para ese control sintomático, siendo el principal motivo de consulta el dolor en nuestros pacientes y sabemos que cada vez pues vemos mucho más dentro de nuestras consultas este tipo de pacientes debido a que, como muestran algunos estudios, hasta el 17% de las personas en algún momento en su vida van a tener un dolor en el hombro y este dolor producto de la artrosis, pues hemos visto que se ha triplicado en los últimos 40 años por la expectativa de vida, como ya se los voy a mostrar más adelante. Dentro de las artrosis, pues el hombro viene siendo la tercera en frecuencia después de la cadera y la rodilla y dentro del hombro podemos diferenciar una artrosis primaria que se da principalmente en ese grupo de pacientes que son mayores de 60 años, que es producto de cambios degenerativos, pero también tenemos un componente en la población más joven que es producto de la artrosis secundaria debido a alguna otra causa subyacente que genere esa artrosis, ya sea un daño de la cabeza por una fractura, una osteonecrosis o que es la más común en los pacientes pues jóvenes, que sea de causa postraumática. Ya comentamos que el dolor es la primera causa, eso va a generar una restricción a los arcos de movilidad y principalmente estos pacientes pues van a consultar por eso o porque van a tener problemas asociados principalmente cuando duermen. Dentro de la fisiopatología de la artrosis, pues sabemos que es un proceso degenerativo que va a generar una inflamación. Esa inflamación va a generar principalmente un daño estructural de ese cartílago, que va a generar un aumento de ese estrés mecánico, produciendo cambios en el hueso subcondral y eso generando un círculo vicioso, produciendo mayor inflamación y proliferación sinovial, generando los cambios de cicatrización y de restricción en los arcos de movilidad. Sabemos que pues hay múltiples causas, como ya lo anotamos, de la artrosis, que es una enfermedad que es compleja y que podemos encontrar en esto cambios clínicos y radiológicos en los pacientes, pero que como vamos a ver más adelante, pues es importante tener en cuenta que no toda la radiología se correlaciona con la clínica. Dentro de la fisiopatología, brevemente, saber que esto empieza a ocurrir cuando empieza un desequilibrio en el estado dinámico entre el catabolismo del cartílago y los mecanismos que tenemos de reparación y esto produce pérdida del cartílago, que esto genera una distribución anormal de las cargas, que haya una deformidad articular y empiecen a aparecer los osteofitos y posteriormente cambios también alrededor en los tejidos blandos y en las otras estructuras. Pero a nivel celular hay una teoría también importante y es que hay varias proteasas como la ADAMS 4 y 5 que van a destruir el agrecano, que son proteoglicanos que están dentro de ese cartílago articular y que al destruir este agrecano, pues la matriz va a sufrir y va a perder su conformación. Esto lleva a que haya una respuesta frente a eso del cuerpo, que el cuerpo genere radicales libres y esto genera nuevamente un nuevo círculo vicioso produciendo más interleuquinas y más citoquinas, principalmente la IL-1, la IL-6, el interferón gamma y el TNF, que también afectan en la degradación del cartílago y en la reducción de sus componentes de la matriz celular. Pero entonces lo que nos trae hoy es el manejo conservador. Hay que saber que estos pacientes nos van a llegar en diferentes etapas y esas etapas se da de acuerdo al grado de artrosis que tengan. Entonces el cartílago al inicio se pone blando, después puede desarrollar microfracturas hasta generar grandes cracks o fisuras. Posteriormente se empieza a desfibrilar y por último, en el último estadio, pues sabemos que tenemos una exposición de ese hueso subcondral. Dentro de las causas de dolor, no todo paciente adulto mayor que tenga dolor en el
hombro sabemos que es igual a que tenga una artrosis. Es importante pues tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y esta tabla me parece algo importante porque también nos refleja esas causas de artrosis primaria y secundaria que hay que tener en cuenta y de acuerdo a eso evaluar si son causas intraarticulares, si son causas periarticulares o si son causas extraarticulares para hacer un adecuado enfoque de manejo en estos pacientes. Cuando ya tenemos un diagnóstico establecido por la clínica, por la radiología y por los síntomas del paciente, pues podemos dividir el tratamiento en dos opciones. El tratamiento que conocemos como conservador y el tratamiento que conocemos como el tratamiento quirúrgico. En este caso, pues nos vamos a enfocar en el tratamiento conservador, que es lo que nos trae para la charla de hoy. Y dentro de ese enfoque de tratamiento, pues vamos a tener varias opciones. Las principales opciones van a ser que vamos a tener cambios en ese estilo de vida, vamos a tener terapia física disponible para estos pacientes, vamos a tener medicamentos disponibles, suplementos y terapias inyectadas. Y en esto nos vamos a centrar en la charla del día de hoy, hablando cada uno de ellos. Dentro de los cambios en el estilo de vida, entonces tenemos principalmente que obviamente hay que pues, implicar en estos pacientes que sean lo más saludables posibles, los más físicamente activos. Evitar sobre todo ese sobreuso articular, actividades que no necesiten pues hacerlas durante la vida diaria, tratar de adoptar esas medidas de higiene articular en el trabajo y en la casa, entonces tratar de adaptar su puesto de trabajo o su lugar de vivienda a evitar movimientos que generen dolor o que puedan generar sobreuso. Recomiendan también que estos pacientes tengan pues un ejercicio aeróbico, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, todos sabemos 150 minutos de actividades físicas semanales diarias, semanales o repartidas pues en cargas equitativas diarias. Evitar actividades, en este caso, que vayan a soportar peso, decirle a estos pacientes que no carguen objetos pesados, que no levanten objetos por la cabeza, por encima de la cabeza, que no empujen objetos pesados y no solamente pues hacer estos cambios teniendo en cuenta también la alimentación, sino evaluar ese índice de masa corporal, el peso en estos pacientes y el estado de esas comorbilidades que tengan. Con respecto al peso, pues las recomendaciones actuales nos dicen que el objetivo es llevar a estos pacientes a que estén controlados, o sea, no estén en una obesidad, preferiblemente con un índice de masa corporal normal, pero sabemos que la población cada vez es más tendencia a tener sobrepeso y obesidad, por lo que recomiendan que el objetivo sea un índice de masa corporal menos de 30. Esto nos dice que nos va a ayudar a reducir el dolor y la incidencia de intervenciones quirúrgicas, si bien sabemos que dentro de la fisiopatología, como ya lo explicamos, no es una articulación como la rodilla o la cadera que esté en constante carga, pues vamos a ver como más adelante que la fisiopatología es producto de otro tipo de movimientos y otro tipo de acciones y no tanto sobre el peso que afecte la articulación. Dentro de las comorbilidades es muy importante tener en cuenta quién es nuestro paciente, por eso les traigo este estudio del Colegio Americano de Reumatología publicado en el 2020, en el que nos dice las principales comorbilidades de los pacientes que tienen osteoartrosis. Y las comorbilidades más importantes, como se los señalo ahí, son la hipertensión, que está presente hasta en el 50% de nuestros pacientes, la enfermedad cardiovascular y la dislipidemia. Pero ha venido después de la pandemia entrando en un tercer puesto la depresión, ascendiendo en esta pirámide y es importante tenerlo en cuenta en nuestros pacientes. Primero porque estas comorbilidades pues nos van a limitar el uso de varios medicamentos que vamos a hablar más adelante y hay que tenerlas en cuenta para estos pacientes. Y segundo, porque cada vez la enfermedad mental, pues nos hemos dado cuenta en módulos previos que ha tenido pues implicaciones desde el punto de vista físico y mucho más a nivel del hombro. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Pues uno de los artículos quizás más importantes y más citados frente al tema es la guía publicada por la Asociación Americana de Cirugía Ortopédica Estados Unidos, que fue publicada en el 2020, y ellos nos dicen que dividen las recomendaciones de acuerdo al nivel de evidencia que ellos tienen. Por ejemplo, estas dos recomendaciones de lo que habíamos hablado previamente las catalogan dentro de las pocas que tienen como nivel de recomendación fuerte, en el que dicen que los pacientes que tienen más comorbilidades van a experimentar tasas más altas de complicaciones tempranas después de una cirugía y que hay pruebas sólidas también que sugieren que estos pacientes
obesos con artrosis, pues no experimentan un aumento en general de las tasas de complicaciones posoperatorias tempranas, también relacionado con lo que decíamos de que no es una articulación que esté constantemente sometida a la carga. Con evidencia moderada nos dicen estas dos que sabemos que fumar obviamente va a generar problemas con la cicatrización y ellos dicen que puede mostrar resultados postoperatorios inferiores y la evidencia moderada sugiere, como les mencionaba, que la depresión se asocia con resultados postoperatorios inferiores en pacientes con osteoartrosis de la articulación glenohumeral. Todo esto es importante y como les dije, cada vez vemos viendo más estos pacientes debido a que cada vez pues nuestra población es mucho más longeva. Por ejemplo, para hablar de la expectativa de vida, pues este estudio publicado por el CDC en el 2007 en Estados Unidos nos decía que una persona de 50 años en promedio tenía una expectativa de vida de 30 años, siendo mayor el género, la expectativa mayor en el género femenino en comparación del género masculino. Y esto lo mostramos aquí en esta tabla del estudio en el que nos dicen que el promedio de vida para, pues para un paciente, en el caso tal de países desarrollados como Estados Unidos, puede llegar estos pacientes hasta los 70, 80 años, siendo más común en la población blanca femenina y siendo más común, obviamente, como ya lo mencionamos también, la población femenina mucho más longeva. Esto nos hace, o les traigo estos dos artículos para pensar que obviamente vamos a seguir viendo esta patología, que obviamente es importante y que cada vez pues vamos a tener mayor incidencia debido a que la población cada vez se va haciendo mucho más longeva y la pirámide poblacional se va invirtiendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes antes de entrar a hablar de cada una de las terapias? Que muchos pacientes van a llegar con radiografías que van a mostrar grandes cambios de osteoartrosis, pero esos pacientes no van a presentar síntomas. Y hay muchos pacientes que tienen una artrosis leve o moderada en la radiografía y pueden tener muchos síntomas. Este estudio nos dice el doctor Chamberlain que la gravedad radiográfica no se correlaciona tampoco con las puntuaciones de dolor, que como ya les expliqué, esas fuerzas de reacción de la articulación del hombro es menos del 50% del peso corporal en la mayoría de las actividades de la vida diaria, por eso hay que evitar esas actividades que generen más fuerza de contacto, principalmente se genera fuerza de contacto cuando se experimenta una tarea de apoyo o de levantar peso por encima de la cabeza y como les comenté, pues estos pacientes a comparación de otros tipos de artrosis pueden tolerar muy bien la artrosis debido a que no constantemente pues es una articulación que esté en uso y se puede inmovilizar de forma más fácil para ciertos tipos de movimientos y que realmente pues la radiografía y la clínica muchas veces se correlacionan, pero no siempre los hallazgos radiológicos son los que nos dictan qué tan grave es esa artrosis y muchas veces podemos tener, como se los dije, peores hallazgos radiológicos sí que el paciente pueda tener síntomas. Entonces, ahora sí hablando propiamente del manejo conservador y la estrategia que tenemos el manejo farmacológico, vamos a dividirlo entonces por terapias, como les dije, la terapia oral, sabemos que principalmente el acetaminofén es el fármaco de primera línea para este tipo de pacientes. Generalmente es bien tolerado. Hay que tener en cuenta que podemos tener combinaciones con cafeínas, que puede ser un buen coadyuvante. Tener en cuenta en estos pacientes adultos mayores la impactación en el sueño que puede tener. Por eso algunos recomiendan no darlo en la noche para que estos pacientes no tengan algún problema de insomnio. También tenemos presentaciones con AINES y con opioides, principalmente con la codeína, que es un opioide débil y que pues teniendo en cuenta, como ya vamos a ver con los opioides, en el otro grupo de medicamentos que tienen un potencial de tolerancia y dependencia. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Que no deberíamos pasar dosis máximas de 4 gramos al día de estos medicamentos, pero que hay ciertas consideraciones en pacientes adultos mayores, pacientes que tengan hepatopatía, algún tipo de demencia o que sus comorbilidades no lo permitan. En ese tipo de pacientes la recomendación es no sobrepasar los 2 a 3 gramos diarios y es importante pues también tener en cuenta que cada vez vemos más personas alérgicas a este grupo de medicamentos, entonces también preguntarlo. El segundo grupo que tenemos son los medicamentos antiinflamatorios. Sabemos que han demostrado ser eficaces hasta en el 67% de los pacientes que lo tomaron informaron que tenían algún tipo de mejoría.
Hay que individualizar a esos pacientes, tener en cuenta las comorbilidades, especialmente sabemos las complicaciones renales y cardiovasculares de los AINES. Cada vez se vuelven más selectivas las moléculas. En la parte de arriba vemos la distribución de pues, la distribución de los AINES en selectivos y no selectivos. Hay unos que no son selectivos, pero es importante tenerlo en cuenta porque cada vez estas moléculas COX-2 pues tratan de disminuir esos efectos adversos a nivel gastrointestinal y a nivel renal, y también, como lo vemos en la parte de abajo, pues estas nuevas moléculas tienen pues acción mucho más prolongada, inclusive llegando hasta las 24 horas o en algunos casos hasta las 36 y 60 horas. Entonces es importante recordar la dosis y posología a nuestros pacientes. Obviamente sabemos que hay algunas moléculas nuevas que tienen un costo más elevado, entonces es importante tenerlo en cuenta en nuestra población. Y lo más importante, y recalcar que no son terapias de mantenimiento a largo plazo, explicarles a estos pacientes que es por periodos cortos y que puede tener complicaciones a largo plazo. Dentro de las complicaciones, pues importante tener en cuenta una pregunta que uno se hace para mi paciente: ¿cuál es el medicamento más seguro si tiene comorbilidades? Si bien este no es un estudio de ortopedia, me pareció importante traerlo para la charla de hoy. Es un estudio del Journal Cardiovascular del 2017 en el que nos dice que el antiinflamatorio más seguro desde el punto de vista cardiovascular para los pacientes es el naproxeno. Y eso lo reproducen varios estudios a partir de este estudio inicial del 2017 en el que muestran al naproxeno como el que tiene menor riesgo. Y de ahí en adelante se han venido pues haciendo otros estudios para buscar esa seguridad de los medicamentos. Entonces, ¿qué sería el orden de seguridad según nos dicen la evidencia actual desde el punto de vista cardiovascular para nuestros pacientes en ortopedia? El primero sería el naproxeno, sería el medicamento más seguro. Segundo, los estudios muestran al celecoxib en el podium, y en tercer puesto estaría el etoricoxib. Los otros medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco y los meloxicam y piroxicam pues no muestran tan buenos resultados en este grupo de pacientes. Por eso es importante, como les mencioné, individualizar a cada paciente, y cada vez vemos presentaciones, sobre todo en naproxeno desde el punto de vista comercial, combinadas con inhibidores de bomba de protones para tratar de disminuir esos síntomas que tienen los pacientes. No siempre la molécula más costosa, más cara, va a ser la mejor para el paciente. Por eso es importante individualizar y evaluar los riesgos que tiene nuestro paciente antes de prescribir cualquier medicamento. Sabemos que la pirámide de analgesia que generalmente utilizan los grupos de dolor, pues lo divide por escalones. Nosotros en esta primera etapa ya hablamos de ese primer escalón, que son todos esos analgésicos que son no opioides, como el AINES y el acetaminofén. Dentro de las principales guías, tanto europeas como americanas, no muestran otros medicamentos. En este caso, una publicación de nuestro medio de Latinoamérica muestra el metamizol, o sea, la dipirona, como otra opción terapéutica que ponemos en ese primer escalón. Sabemos que es un medicamento pues, que realmente es seguro en nuestro medio. Obviamente hay que tener en cuenta las consideraciones que puede producir aplasia de la médula ósea o agranulocitosis, pero a corto plazo, así como un uso concomitante en el paciente que no se puede utilizar antiinflamatorios, puede ser una opción terapéutica viable en nuestro medio que tenemos disponibles. Vamos a ir entonces viendo que pues, se nos acaban las opciones como en cada uno de los esquemas de tratamiento, y hay que pasar al siguiente escalón. El siguiente escalón para nosotros, antes de los opioides, pues viene entrando un grupo de medicamentos importantes, que es el grupo de los antidepresivos, principalmente esos antidepresivos que tengan acción sobre los receptores de serotonina y norepinefrina, que son los principales receptores que se han visto implicados en la fisiopatología de ese dolor crónico. El grupo de pacientes que más se ha beneficiado, quizás también porque sea el grupo de pacientes que más estudios tengan, es ese grupo de pacientes que tienen alguna comorbilidad psicológica o psiquiátrica, que requieran también asociado el uso de este medicamentos, y que aparte de eso tenga dolor crónico y en este caso osteoartrosis. Hay ciertos grupos de medicamentos que han tenido más evidencia, y dentro de esos medicamentos antidepresivos la duloxetina es el que se lleva el primer lugar. La mayoría de estudios pues tiene estudios
a corto y a mediano plazo en ortopedia a 3 a 5 años del manejo del dolor crónico, principalmente en osteoartrosis, y también tenemos estudios disponibles de la osteoartrosis con duloxetina en el hombro. La duloxetina, como les mencioné, pues es un inhibidor de esa recaptación de serotonina y norepinefrina y nos sirve como medicamento en este grupo poblacional que tiene alguna otra comorbilidad asociada o en el grupo de pacientes que ya estamos agotando opciones de primera línea. ¿Qué nos muestran la duloxetina con estos estudios? Este estudio de duloxetina, como les comenté, en pacientes con depresión, pero que también tenían artrosis, mostró que había mejoría entre 2 a 3 puntos en la escala visual análoga del dolor en estos pacientes con artrosis. Y este otro estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de un grupo chino, evaluó los efectos a corto plazo y la seguridad de la duloxetina en la osteoartrosis. En el primer forest plot vemos la intensidad del dolor a favor de la duloxetina en comparación del placebo, y en el segundo forest plot vemos también a favor de la duloxetina, que lograba más del 30% de reducción del dolor en este grupo de pacientes. Quizás una de las principales quejas o principales complicaciones con este medicamento es que sí tiene muchos más efectos adversos en los pacientes que el placebo, y eso lleva principalmente a que los pacientes generen algún tipo de descontinuación o que no sean adherentes al tratamiento. A pesar de que los efectos adversos leves los mencionan como dolor de cabeza, náuseas, diarrea, síntomas gastrointestinales o problemas para dormir, hay problemas graves como efectos secundarios que afectan la vida sexual de estos pacientes, que son los que principalmente llevan a que no sean bien tolerados. Por eso también es importante determinar si es adecuado para nuestros pacientes. El siguiente sería los opioides. Sabemos que la evidencia sobre el uso de opioides es escasa, que cada vez hay más preocupaciones con respecto a la seguridad y eficacia de estos medicamentos. Sabemos que siendo responsables los pacientes y nuestra prescripción, pues son medicamentos que son bien tolerados, pero las directrices más recientes de ninguna de las guías recomiendan a los opioides para el manejo crónico de estos pacientes con osteoartrosis. Lo plantean en un escenario a corto plazo en pacientes en los que no se puedan considerar algún otro tipo de manejo, que se nos acaben las opciones terapéuticas y que a pesar de eso el paciente siga con síntomas persistentes. ¿Qué nos dicen las principales guías? Entonces, la principal guía de la AOS que ya les mostré y la guía NICE del Reino Unido nos dicen hasta ahora lo que llevamos, que el acetaminofén y los antiinflamatorios podrían estar recomendados y que los opioides, ninguna de las dos revisiones lo recomiendan en el manejo de estos pacientes agudos. Todo esto publicado en el 2019 y 2020, y en el 2023 las últimas recomendaciones que tenemos de esta revisión de ISACOS por el doctor Itoi y Yamamoto nos dicen que dentro de las opciones orales que tenemos, que ya mencionamos, el acetaminofén y los antiinflamatorios están recomendados, los opioides no están recomendados, la duloxetina también está recomendada dentro de nuestro arsenal terapéutico, y preparados o naturistas comerciales como la glucosamina y el chondroitin, a pesar de que hay ciertos estudios que muestran que ha tenido evidencia no en la regeneración del cartílago, sino en el control del dolor, pues realmente ninguno de los trabajos lo recomienda como manejo para nuestros pacientes. Vamos a seguir con las opciones que tenemos, pero en este caso las opciones tópicas. Sabemos que en este caso tenemos dos principales moléculas que van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, que los podemos encontrar en forma de gel, crema, spray, y que la principal pues ventaja que van a tener es que los niveles en sangre van a ser mucho menores en comparación con sus homólogos orales. Por eso estos pacientes que pues al principio no pueden tomar AINES por sus comorbilidades, pues podría ser una buena opción. Sabemos con los estudios que el diclofenaco y el ketoprofeno tópicos, pues el número necesario a tratar es relativamente bajo, de 9,8 para el diclofenaco y el ketoprofeno de 6,9. Y tenemos otra opción que también ha estado pues presente dentro de las principales revisiones, que es esa capsaicina tópica, que actúa como un agonista transitorio de ese receptor vaniloide 1, un receptor de dolor, y que tiene estudios principalmente en osteoartrosis de mano y rodilla que muestran buenos resultados y con buenos perfiles de seguridad, por lo que pues podría ser una opción, pero con la evidencia actual que tenemos, pues la mayoría de trabajos lo muestran como inconcluso. No se ha evaluado principalmente o no hay trabajos claros de esta osteoartrosis a nivel del hombro, y eso lo muestra aquí también la revisión que les comenté previamente de ISACOS, en el que los AINES tópicos lo recomiendan, y como les comenté, la evidencia que tenemos frente a la capsaicina en este momento es inconclusa. Tenemos otro apartado que son los suplementos y las vitaminas. Principalmente describen la vitamina D y la vitamina C.
teniendo en cuenta que pueden tener un mecanismo condoprotector, según pues teóricamente exponen, basado en el impacto antioxidante que puedan tener y generando una reducción de la apoptosis de los condrocitos. Pero realmente hasta donde tenemos evidencia actual, no existe una evidencia clara de los efectos de la vitamina C en la fisiopatología de la osteoartrosis. Lo único es que pudiera dentro de esos pues, cascada de citoquinas proinflamatorias disminuir la producción de radicales libres con ese impacto antioxidante, y ha mostrado algunos resultados en trabajos de cadera y rodilla que por eso lo extrapolan a la articulación glenohumeral. Y en este caso, pues la Asociación Americana de Ortopedia no lo recomienda, pero la Asociación de los británicos con las guías NICE lo muestra como una terapia opcional para algún tipo de pacientes, obviamente teniendo en cuenta la adecuada prescripción. Tenemos opciones naturistas que cada vez pues, nos llegan más nuestros pacientes con estas opciones, y que cada vez la industria también nos muestra estas opciones. Principalmente tenemos dos: los preparados de Boswellia serrata, que actúan mediante también la inhibición directa de esa vía de las lipoxigenasas, que es una enzima que, como ya vimos, también es una parte clave en la producción de mediadores inflamatorios. Y otro también que ha ganado terreno es el piastledine, que es de extractos de aguacate y soya, que estimula la síntesis del factor de crecimiento transformante beta y el activador del plasminógeno 1. Esto lo que genera, pues, es a nivel celular una inhibición de liberaciones de interleuquina 1 y TNF alfa por ese condrocito, tratando de bloquear ese círculo vicioso inflamatorio, y por tanto llevar a la disminución de actividades de las metaloproteasas en ese cartílago. Todo esto, pues obviamente son componentes teóricos de lo que nos muestran los estudios de cómo actúan, pero realmente pues no hay estudios de evidencia uno o dos que nos digan en comparación con otro tipo de terapias pues que sean superiores o no, pero cada vez vemos pues que tenemos dentro de estas opciones naturistas más opciones. Seguido terminando el tema del manejo farmacológico, seguimos con la terapia física. Sabemos, o lo que nos recomienda las guías, es que esta terapia pues debe ser guiada, vigilada en una institución para hacer las técnicas correctamente y evitar pues mayores lesiones en estos pacientes. Hay otras opciones que también describe la literatura, ya sea medios físicos con calor o frío, ultrasonido, electroterapia o ondas de choque, que realmente también tienen una evidencia baja, pero la literatura no genera recomendaciones frente a eso, sino que dice que puede ser alguna alternativa para algunos pacientes. Idealmente, la fisioterapia debe empezar en movilización articular, pues tratar de que estos pacientes tengan ganancia en arcos de movilidad, ganancia en elasticidad, y que puedan controlar el dolor. Estiramientos de esa cápsula posterior que puede estar pues comprometida en estos pacientes va a ser muy importante, pero lo que nos dicen principalmente las recomendaciones es que el tiempo de estos pacientes debe ser aproximadamente de manejo de fisioterapia para que muestre resultados es aproximadamente de 12 semanas, y que obviamente pues debemos ir aumentando la fuerza o la resistencia en estos pacientes a medida que se vayan siendo capaces. Pero como lo vamos a ver en algunos artículos que les voy a mostrar más adelante, principalmente este artículo del doctor Bauman, que es un estudio retrospectivo de 220 pacientes que se desarrolló en Cleveland, con propósito que fue examinar cómo la fisioterapia afecta los resultados de la paciente con artrosis, y también evaluando si tenían o no cambios radiográficos. Ellos que evaluaron, pues que la medida de los pacientes tenían 62 años, el 60% eran mujeres, y encontraron que si bien la fisioterapia sirve, no le va a servir a todo grupo de pacientes, solamente le va a servir al grupo de pacientes que tengan una osteoartrosis leve, o sea, es decir, el paciente que pueda hacer una fisioterapia adecuada y de manera correcta. El paciente que ya tenga una artrosis muy avanzada, pues cualquier movimiento o la fisioterapia le va a generar o le va a empeorar el dolor, y este estudio muestra que realmente no va a tener tan buena pues, eficacia en control del dolor y en mejoría de los arcos de movilidad en comparación con un paciente que tenga una artrosis leve. Y esas mejorías, como lo muestran acá, pues realmente esas mejorías, lo que muestra la fisioterapia con una baja evidencia, es que esas mejorías es realmente a corto plazo en control del dolor y en mejorar la función independiente de esa extremidad. Y
para dar recomendaciones frente a la terapia, tratando de buscar algún protocolo que nos diga cómo enfocar a estos pacientes con artrosis, pues realmente remitiéndonos a esta guía de la Asociación Americana de Fisioterapia publicada en el 2023, ellos nos dicen que realmente no hay una evidencia de alta calidad o de moderada calidad que nos permita dar recomendaciones frente a cuál sería la terapia ideal para estos pacientes. Como recomendación de expertos, ellos nos dicen que la fisioterapia puede beneficiar al paciente con artrosis, que sea capaz de realizar la terapia, los que les comentaba previamente, y que sea adherente, y que no existen, pues como les dije, estudios que comparen la fisioterapia con algún otro tipo de placebo o con algún otro tipo de, de ejercicios para evaluar cuáles son los que mejor pues tengan desenlace en estos pacientes. Por eso la Asociación Americana de Ortopedia en la guía que les he comentado previamente dice que puede beneficiar a pacientes seleccionados, por eso es importante saber si el paciente o no es capaz de tolerar la terapia. Para hablar de los inyectables, tenemos principalmente el ácido hialurónico, que dentro de la literatura se han descrito diferentes mecanismos de acción, principalmente una función mecánica, tratando de mantener esa viscoelasticidad del líquido sinovial. También se han descrito funciones contraprotectoras y antiinflamatorias. Sabemos que esa concentración se puede disminuir hasta el 50% en pacientes con artrosis avanzada a nivel de la articulación y que pues tiene funciones tanto para los movimientos lentos y de baja velocidad como lubricante y de absorción de impactos para sus movimientos rápidos y de alta velocidad. Las principales, pues, propiedades antiinflamatorias a las que se les atribuye es con la supresión de estas interleuquinas, principalmente la 1B, y a partir de ahí, pues, se ha usado como múltiples estrategias de manejo. ¿Qué es lo que no tenemos claro? Pues esta evidencia, esta revisión sistemática con metaanálisis, el objetivo fue evaluar esa evidencia que teníamos, porque hay muchos trabajos que muestran que el ácido hialurónico puede tener un potencial importante en el manejo de los pacientes con artrosis, pero realmente cuando uno ya se centra a evaluar los estudios propiamente, como lo hace esta revisión sistemática, se da cuenta que ellos muestran en la primera tabla que el ácido hialurónico versus la fisioterapia le va a mejorar a los pacientes con ácido hialurónico. Cuando se compara ácido hialurónico con corticosteroides, le va mejor al grupo de pacientes con ácido hialurónico, pero lo que es llamativo es que cuando se compara el grupo de ácido hialurónico con placebo, con inyecciones de solución salina, pues realmente no hay una demostración de superioridad por el ácido hialurónico en este grupo de pacientes, por lo que realmente podría mencionar que no está claro la superioridad que tenga el ácido hialurónico con algunas terapias. Que es importante tener en cuenta, como ya lo vamos a mencionar, que hay quienes recomiendan el ácido hialurónico y muestran trabajos que tienen muy buenos resultados y hay otros que dicen que esos trabajos no son tan bien hechos desde el punto de vista epidemiológico y por eso pues no tienen la capacidad para recomendarlo. Las otras opciones que tenemos dentro de los biológicos, pues tenemos las opciones del plasma rico en plaquetas, los aspirados de médula ósea, o las células mesenquimales, también derivados de las células adipocíticas, pero que les muestro principalmente en este trabajo que la evidencia que tenemos en hombro es limitada, los estudios son pequeños para todas tres opciones y que pues el que más ha mostrado evidencia o el que más se viene usando a lo largo del tiempo es el PRP, que tiene un tiempo de preparación en algunos casos, pues de corto, de 30 minutos a 1 hora, y lo que principalmente ellos dicen con esa sangre autóloga es que pueda tener efectos de diversos factores de crecimiento que puedan aumentar esos mediadores inflamatorios y disminuir los mediadores proinflamatorios. Pero entonces realmente cuando uno se centra en estas terapias biológicas, esta revisión del 2014 nos lleva a tener más que muchas respuestas, más preguntas, porque cuando vemos en el desarrollo metodológico de los artículos, vemos que hay mucha heterogeneidad y variabilidad tanto en la molécula que se utiliza, en la dosis del medicamento, en el número de inyecciones y en el intervalo de tiempo, en el peso molecular, y esto nos lleva a preguntarnos realmente entonces cuál es la dosis correcta, el intervalo correcto de tiempo y si realmente funciona o no. Aquí nos comparan en la tabla de arriba el ácido hialurónico y muestran que en este grupo de pacientes puede tener principalmente efectos en las 6 primeras semanas y que ese efecto se puede extender hasta las 26 semanas, o sea, hasta los 6 meses.
meses. Pero cuando lo comparan nuevamente en este estudio con placebo, se dan cuenta que el placebo, si bien tiene una menor respuesta que el ácido hialurónico, pues también tiene una respuesta en este grupo de pacientes que se puede extender hasta 6 meses. Y cuando lo comparamos con los esteroides, que es una de las terapias que ya vamos a mencionar y que cada vez pues utilizamos más como alternativa en nuestros pacientes, pues vemos que el esteroide va a tener en las primeras 4 a 6 semanas una respuesta mucho menor que el placebo y que el ácido hialurónico, pero que realmente a los 6 meses pues realmente no tiene ninguna evidencia de que pueda tener un desenlace positivo en nuestros pacientes. Y esto ha llevado a estudios importantes como este estudio del doctor Merola del 2011, en el que muestra a comparación de los pacientes que se les puso ácido hialurónico en negro y corticosteroides en gris. Y lo que muestran es que los pacientes sí mejoran en el primer mes con ambos, principalmente a esas propiedades antiinflamatorias de los esteroides lo muestran en el primer mes como una molécula que pudiera funcionar, pero a lo largo del tiempo, pues el ácido hialurónico, como vimos, se mantiene durante 6 meses y los corticosteroides empiezan a tener una caída sustancial a partir del primer mes. Lo mismo en cuestión de manejo del dolor. El primer mes muestran mucho mejor a los esteroides, pero de ahí en adelante, realmente el que tenga mejor control del dolor, pues va a ser el ácido hialurónico a un largo plazo. Sabiendo que los esteroides es algo que ponemos, me encontré este artículo durante la revisión, no es de hombro, pero es un artículo reciente que muestra que estas inyecciones de corticosteroides no son tan seguras como pensamos y ellos encuentran que hay principales efectos adversos estructurales, que puede haber en algunos pacientes progresión acelerada de la osteoartrosis, que puede haber fracturas por insuficiencia subcondral, complicaciones dadas por osteonecrosis o por destrucción rápida de esa articulación, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a las recomendaciones, pues ellos nos dicen una recomendación que me llamó la atención, teniendo en cuenta de que la evidencia es dividida, pero ellos le dan como una recomendación fuerte en el que no recomiendan el uso de ácido hialurónico, que no aporta ningún beneficio en el tratamiento de estos pacientes con la artrosis glenohumeral. Y con respecto a los biológicos que comentábamos previamente también, la recomendación ni siquiera es leve, sino que es una recomendación de consenso en el que dicen que como grupo opinan que estos productos biológicos como plasma rico en plaquetas, células madre, fosfatado de médula ósea, pues al día de hoy no pueden recomendarse debido a que los artículos o la evidencia que tenemos disponible pues no lo permite. Tenemos otras opciones, en este caso opciones pues de intervencionismo, no me voy a tener mucho en esto, pero tener en cuenta que para el control del dolor podemos tener bloqueo del nervio supraescapular y ablaciones por radiofrecuencia, que este beneficio no se da igual en todos los pacientes, hay algunos pacientes que les va muy bien, hay otros que no tienen tan buena respuesta al tratamiento y que el beneficio pues puede ser a corto plazo, generalmente lo reportan con beneficios a 12 o a 24 meses y después puede haber una recidiva del dolor. Con respecto entonces ya para terminar, ¿qué nos dicen entonces las recomendaciones? Como vemos principalmente en azul, ¿qué nos recomiendan? Dos guías, como ya se los mostré, nos recomiendan el acetaminofén, dos guías nos recomiendan los AINES, una guía nos recomienda las inyecciones de corticosteroides y una guía nos recomienda el ácido hialurónico. La fisioterapia la recomiendan dos guías, la rehabilitación y los ejercicios una guía y lo que no nos recomiendan, los opioides no nos la recomienda una guía, la proloterapia una guía, el PRP una guía, el ácido hialurónico una guía. Y con respecto a las principales recomendaciones de la Asociación Americana de Ortopedia, que fue uno de los textos en los que me basé para hacer la charla, pues también me encontré este artículo que lo que busca es evaluar cómo desarrollaron ellos metodológicamente ese artículo para sacar esas recomendaciones, porque pues son recomendaciones que son absolutas de acuerdo a ese nivel de evidencia que ellos le dan. Y el objetivo de eso fue evaluar esos datos de acuerdo a una escala de verificación que fue la lista Comfort, que son 18 puntos, y ellos encontraron que esas guías de práctica clínica de la AOS tenían 74 referencias, solo 14 eran realmente ensayos clínicos de nivel de evidencia 1 y 2, la mayoría se desarrollaron en una sola institución, pero el tamaño promedio de la muestra fue algo llamativo que pues para sacar conclusiones tan importantes frente al tema de todos esos ensayos clínicos fue solamente 1.708 pacientes los que se tuvieron
tuvieron en cuenta. Estos fueron los artículos, que hay artículos pues desde el 2009 hasta el 2022, que fue la revisión que se hizo, y ellos encontraron pues que realmente la mayoría de los artículos no mostraban, aproximadamente el 40% no incluyeron información sobre el grado de efectos adversos informados, lo que limita la posible generalización de los resultados, y ningún estudio pues tuvo una adherencia completa a esas escalas. Como conclusiones, entonces tenemos que pues dentro de la pirámide analgésica, para nosotros que tenemos disponibles estos medicamentos, pues lo ideal sería iniciar con acetaminofén, con los AINES que mostramos y con la terapia física. Hay varios estudios que muestran que sumar terapias pues va a poder permitir que el paciente pueda tener mejor control del dolor. Si nos agotamos en el primer escenario, pues podemos pasar al segundo, tener en cuenta la duloxetina, la capsaicina, que también muestra resultados prometedores, y algunas opciones naturistas pues para quien pueda tener potencial de beneficio con estos medicamentos. La tercera escala sería los inyectables. A pesar de que no hay evidencia con el ácido hialurónico, pues hay algunos estudios que sí muestran, y todavía la evidencia es controvertida frente al tema. Los esteroides también, tener en cuenta que la recomendación, no hay una recomendación clara de cuál sería la dosis adecuada ni el intervalo de tiempo adecuado para poner, si dos o tres dosis, si una dosis semanal, si una dosis cada 15 días. Lo único que tenemos claro al momento de hoy es que deben ser máximo 3 veces por articulación para evitar ese daño que les comentaba previamente. Y por último, pues tenemos dentro del manejo conservador esas opciones biológicas y los bloqueos y la radiofrecuencia. Para concluir, pues sabemos que este proceso artrósico es multifactorial, que es crónico, cada vez se da más por estas expectativas de vida con la población, que va a generar limitaciones físicas y mentales, que las principales opciones van a estar enfocadas en el control del síntoma, que es el dolor, y ganar tiempos para manejos quirúrgicos que van a ser más invasivos y radicales, y que tenemos muchos tratamientos que, a pesar de que tenemos buena evidencia, aún son experimentales, con controversia en la literatura, y que no hay un tratamiento específico que tenga implicaciones en el cartílago. Hay que individualizar cada paciente para guiar un manejo adecuado, escalonar y sumar estas terapias, tener siempre en cuenta la edad, las comorbilidades y el dolor. Esto era lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias.